gente, las personas en relación de la Biblia diciendo, bueno, pues entonces omitamos el Antiguo Testamento y quedémonos con el Nuevo. Pero Dios siempre ha mostrado su gracia. ¿Usted cree que cuando Adán y Eva pecaron, no merecían haber sido destruidos por haber afrentado el nombre de Dios? Sí, pero Dios mostró gracia. Y les dio la oportunidad de continuar sus vidas, claro, alejados de él, pero continuar sus vidas. ¿Ustedes creen que Israel no se ganó a pulso que el Señor los desapareciera? Claro que se lo ganó a pulso. Bailar alrededor de un becerro de oro diciendo, ese es nuestro Dios, y merecían que Dios hiciera caer sobre ellos fuego y sangre sobre ellos. Claro, y Dios mostró gracia. ¿Y usted cree que en la sociedad en la que vivimos y en donde vemos horrores a nuestro alrededor y que muchas veces ofendemos literalmente el nombre de Dios, no mereceríamos un juicio? Pero Dios sigue mostrando gracia. Pero, como dicen por ahí, todo tiene un límite. Y la gracia de Dios tiene un límite. Y en el libro del Apocalipsis nos marca precisamente el límite de esa gracia. Llegar a la parte de las trompetas de Dios es llegar al momento, hemos estado viendo cómo se empiezan a manifestar los juicios de Dios, porque ya las cosas han llegado a un punto en donde ya de plano dicen, ya es intolerable. Y decíamos, hemos llegado al libro, al capítulo número 8. Y en respuesta al séptimo sello, porque hemos estado viendo los sellos, se empiezan a desencadenar lo que se conoce como las trompetas de Dios, que son 7. Hoy solamente veremos 4 de ellas, que se enfocan sobre juicios sobre la creación únicamente. Las otras 3 se enfocan sobre las personas. Pero hoy revisaremos precisamente esas partes que a algunos no nos gustan, o no nos agradan, o no agradan, pero que están ahí contenidas y que describen algo pues que sucederá en el futuro. Yo no sé si en el futuro inmediato, en el futuro medio o en el futuro lejano, pero que sucederán. Y que entonces, ¿qué le diremos a la gente cuando esos juicios se manifiesten? Bueno, pues que sabe que Dios no los está mandando, porque el Jesús de la paz y el Jesús de la gracia, pues es otro, no es cierto. Es el mismo Jesús de la gracia y el mismo Jesús de la paz que también hará valer sus juicios. ¿Cuáles son esos juicios que se desencadenan a través de estas trompetas? En el verso 7 nos dice, el primer ángel tocó la primera trompeta. Estamos entrando a una de las partes más complicadas de la Biblia, es decir, donde no sabemos cómo interpretar los símbolos y de manera literal, o valga la expresión, de manera simbólica. El teólogo Ray Stedman, que es pastor y teólogo estadounidense, dice que puede ser ambos. Porque muchas veces en la Biblia encontramos que la forma en cómo Dios revelaba su verdad era a través de formas literales y de formas simbólicas. Por ejemplo, en el libro de Joel, quien comienza su trabajo profético con una descripción viva de la llegada de una plaga de langostas que devastaban todas las cosechas del pueblo. Literalmente en Palestina era algo común y conocido que llegaran plagas de langostas y destruyeran todo. De hecho, el libro de Joel se conoce como el libro de la langosta. ¿Por qué habla de eso? Y él describe los estados, el pulgón, el saltón, la langosta. Él describe los estados de evolución de la langosta. Pero así como lo decía en forma simbólica, también lo decía en forma literal. Porque anunciaba que sobre Israel se cernía la invasión de un ejército tan numeroso como el de unas langostas, y era el ejército de Babilonia. Y cuando el ejército de Babilonia cayó sobre Israel, le pasó lo mismo que a un plantío bajo la amenaza de una plaga de langostas. Entonces, a veces nosotros podemos interpretar la Biblia de forma literal y de forma simbólica. Nos dice aquí que el primer ángel, aquí en el verso número 6, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Verso 7, y el primer ángel tocó la trompeta. ¿Qué sucedió cuando ese ángel toca la trompeta? Dice, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Esta descripción que nos da Juan de este primer resultado de la primera trompeta se parece mucho a la 7ª plaga que cayó sobre Egipto en el tiempo de Moisés, en donde se nos dice que cayó una gran tormenta caracterizada por fuego, granizo y lluvia.
Obviamente cuando se refiere a la palabra fuego, no debemos pensar nosotros literalmente lumbre que cae del cielo, sino relámpagos, que no son otra cosa más que energía que cuando tienen contacto con algunas cosas flamables, obviamente se crea un fuego y por lo tanto un incendio. Solo que en esta forma en la que está hablando Juan cuando dice, ya se me perdió, y un granizo y fuego mezclados con sangre, se está añadiendo el elemento de la sangre. O sea, en el libro en el momento en el que cae en Egipto, no había este elemento de la sangre. Pero en este que nos está describiendo Juan dice que cayó una gran tormenta con granizo, fuego mezclado con sangre. ¿Qué es esto de la sangre? ¿Qué significará en un sentido literal? En la provincia de Kerala, en la India, se han presentado ya en varias ocasiones lluvias de color rojo que asemejan ser sangre. En 1896, en el 2001, en el 2006 y en el 2010 se presentaron lluvias de color rojo y le llaman lluvias de sangre. ¿Qué son estas lluvias de sangre? Se estudió el fenómeno y se observó que lo que da el color rojo a esa lluvia o esa agua que cae del cielo es un tipo de célula extremófilas. No me pregunto exactamente qué es, pero solamente dice que son como bacterias que soportan condiciones extremas del clima, o mucho calor o mucho frío, pero que producen un pigmento color rojo que tiñe precisamente a agua de lluvia de ese color. Luego entonces podemos entender que este juicio que anuncia Juan en el futuro serán grandes tormentas que estarán caracterizadas por granizo, por relámpagos y tal vez por estas bacterias extremófilas que teñirán de color rojo y que darán esa apariencia de color de sangre, y que la gente se asustará y que la gente se turbará al ver que el agua, en lugar de ser como generalmente es y se formen charcos en el piso, serán parecidos a la sangre, pero literalmente no será sangre. Ahora, ¿dónde caerá esta terrible tormenta? Dice el verso número 7, lanzados sobre la tierra, o sea, sobre nuestro planeta, pero no en todo el planeta, sino dice la tercera parte de los árboles. O sea, no va a ser una lluvia mundial, no será una tormenta universal, será sobre un tercio de la parte de los árboles, pero estos serán destruidos. Y lo mismo que toda la hierba verde que hay en ese lugar. O sea, gran parte de la vegetación será destruida por esa brutal tormenta, ya que el hielo del granizo termina por quemar los árboles y la demás hierba verde. Y quiero reiterar esto, mis hermanos, que no será afectado todo el planeta, sino únicamente un tercio de esto. La tercera parte de los árboles, la tercera parte de la hierba se quemará y se destruirá con esta fuerte tormenta. Y yo creo que hoy en día estamos viviendo un tipo de ensayo de todo esto. Las lluvias son cada vez más torrenciales. Escuchamos a los expertos del sistema meteorológico decir que a veces en un solo día cae el equivalente a toda una temporada de lluvia. Tan solo basta ver en nuestra ciudad que más allá de si es un lago o de si era una laguna, lo cierto es que cada vez más es frecuente que nosotros veamos inundaciones y cómo el sistema hidráulico, el drenaje de nuestra ciudad es rebasado por la cantidad de agua. Entonces estamos viviendo como ensayos de esas cosas, porque cada vez más y más estamos viendo esto a lo que algunos han llamado o lo que algunos denominan como la crisis climática. Por cierto que esta semana la Organización de las Naciones Unidas alertó que tenemos únicamente 10 años para detener la crisis climática. Tenemos 10 años para evitar el destino en donde el clima cambie tanto de tal forma que nuestro planeta pues, se empiece a destruirse. Y bueno, por lo menos la Biblia anuncia que así será en el final de los tiempos, cuando los juicios caigan. Pero digo, aquí la única condición que varía, lo que estamos viendo ahorita, es que dice aquí que la lluvia se teñirá de color rojo, que es como el color de la sangre. Esto es en el sentido literal. Pero podemos encontrarle una explicación simbólica del efecto del toque de esta trompeta. Hay quienes creen que este es el anuncio de un juicio contra la nación de Israel. La semana anterior descubrimos que los 144,000 mencionados en el capítulo 7 eran judíos.
convertidos a Cristo. Ajá. Lo discutimos la semana anterior. 144,000 israelitas convertidos a Cristo. Pero no eran los únicos israelitas que existirán en el planeta en ese momento, sino que habrán muchos más. Pero estos no se convertirán a Jesús, y para ellos es el juicio de la primera trompeta. ¿Por qué digo esto? Porque la semana anterior también dijimos que a veces a Israel se le compara con la tierra, cuando dice ahí, será lanzado sobre la tierra. ¿Por qué decíamos que Israel es comparado con la tierra? Por la firmeza, por la estructura, por la solidez que Dios le dio a ellos como pueblo y como nación elegida de Él. Por sus normas, por su ley, por los profetas, por los patriarcas, por el propósito, ellos eran la nación más firme, más estable y más sólida que podía existir en este planeta. Por eso se les considera a ellos como símbolos que podrían ser la tierra. Y que ese juicio viene sobre ellos. Que ese juicio viene sobre ellos. Y varios profetas en el Antiguo Testamento ya habían anunciado un juicio específico en contra de Israel. No solamente contra las naciones circunvecinas de Israel, sino contra Israel mismo. Por ejemplo, Sofonías dice: cuando llegue ese día, tomaré una lámpara y buscaré a la ciudad de Jerusalén, a los que viven tranquilos, y cuando los encuentre, los castigaré. Sofonías, capítulo 1, verso 12. Y el profeta Jeremías lo llama como el mayor tiempo de terror que existirá entre los israelitas. Jeremías, capítulo 30, verso 7. Entonces, la primera trompeta, podemos decir, es la trompeta en contra de la tierra, pero también la trompeta en contra de Israel. Segundo, la segunda trompeta, que viene en el verso 8, dice: el segundo ángel tocó la segunda trompeta. Se podría denominar como la trompeta contra el mar. Dice: el segundo ángel tocó su trompeta, y esta vez en lo literal, el juicio cae sobre el mar. Dice verso 8: y como una gran montaña ardiendo en fuego, es precipitada en el mar. ¿Cómo será esto que una montaña sea precipitada, aventada o arrojada sobre el mar? Recordemos que estamos hablando de elementos simbólicos. Y podemos estar pensando, por ejemplo, en un volcán submarino, porque existen los volcanes submarinos, estos que hacen erupción debajo del mar, que nosotros no los vemos, pero que ahí, tal vez en algún documental, tal vez en alguna fotografía, hemos visto estas fisuras en la profundidad del mar, de cómo va saliendo la lava, cómo va saliendo el magma, y que inmediatamente se va enfriando y se va solidificando, pero está saliendo, o puede ser un volcán cerca del mar, como por ejemplo el volcán de Kilauea, que está muy cerquita del mar de Hawái, y que cuando hace erupción, mucha de su lava se vierte hacia las aguas salinas del mar. Pero ¿saben? Lo interesante de todo esto es que cuando el magma o cuando la lava tiene contacto con el agua del mar, se produce una nube espesa llamada lace, así se llama, lace. Y esta nube que se produce es muy peligrosa, porque produce partículas de ácido clorhídrico y partículas de vidrio, que quienes las respiran pueden llegar a presentar serios problemas respiratorios. Bueno, dice aquí: y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, es decir, había muerte. Porque obviamente cuando hace erupción, ya sea que sea un volcán por debajo del agua y que esté haciendo erupción, obviamente toda la vida que haya sobre alrededor pues muere. O ya sea que sea un volcán fuera del mar, pero que vierte su contenido al mar, obviamente toda la vida ahí muere, por lo que decíamos, por las partículas de ácido clorhídrico, por las partículas de vidrio, los peces, los moluscos, los corales, aún las aves aspirarán o consumirán esas partículas y morirán. Y entonces ahí se cumple lo que dice: y el mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y quiero que noten nuevamente: no será en todo el mar, sino en una tercera parte de ellos. Yo quisiera pensar que no es la misma parte donde cae la tormenta de granizo, fuego y sangre. O sea, que pueda ser en otra parte, para que más o menos exista un equilibrio. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. No se va a hacer lo que yo quiero. Pero a veces me gusta pensar en esa frase que dicen que Dios no castiga dos veces, o que Dios no incidiría dos veces en un mismo lugar. Pero pensemos
que es en otra parte, en otro tercio del mar, en otra parte distinta, donde ocurrirá de manera literal un evento parecido. Morirán. Ahora, también el hecho de que hablan de que se convierte en sangre tiene que ver con la proliferación de ciertas algas que consumen el oxígeno y los elementos nutritivos que hacen que mueran las especies del mar. El sargazo no sé si produzca un color rojizo, pero ya ven que últimamente se ha hablado mucho que en las costas de Cancún hay sargazo, ¿no? ¿Qué es el sargazo? No es más que un alga que se ha estado produciendo en una excesiva cantidad. ¿Cuál es el problema del sargazo? El problema del sargazo no es estético, decir, ay, qué fea se ve la playa de Cancún con esas hierbas secas. Ahí. El problema del sargazo no es su olor, porque obviamente se echan a perder y huelen a plantas, como dicen, a flor de panteón, ¿no? No, el problema del sargazo es que consume el oxígeno del mar. Y el oxígeno del mar no es solo para el sargazo. El oxígeno del mar es para los peces, para los otros tipos de algas, para los moluscos, para toda la vida marítima. Entonces, cuando esto produce, cuando se crece mucho el sargazo o cualquier otra alga de ese tipo, pues solamente tiene un efecto destructivo sobre la vida de los que allí están. En este caso, estamos pensando de que se esté proliferando o se proliferará de manera sobrenatural un alga de color rojo que le dará al mar la apariencia de que está teñida de sangre. Eso, mis hermanos, en el sentido simbólico. ¿Pero qué en el sentido literal? Parece ser que cuando dice la Biblia, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada sobre el mar, podría ser como la trompeta del juicio hacia el mundo gentil. Si la tierra es Israel por su firmeza y su solidez, el mar es el mundo sin Cristo, que es variable, movible, influenciable, porque si usted recuerda, el mar, por ejemplo, se mueve no solo en base a lo que lo contiene, sino muchas veces, por ejemplo, por la influencia de la luna. Cuando la luna está en alto, muchas veces los campos magnéticos y todas estas ondas hacen que las olas del mar se muevan. Lo mismo sucede cuando la gente no tiene un conocimiento de Dios. Por ahí les he dicho que dice que quien no conoce a Dios en cualquier piedra se le hinca. Cuando no conocemos a Dios, cuando no escuchamos a Dios, cualquier voz que escuchamos y nos parece linda, la seguimos. Ay, mira, es que hay que seguir esto, ahora hay que hacer esto otro. Y lo asemeja como el mar. Y parece ser que esto que dice que se precipita como una montaña sobre el mar, puede ser, hermanos, una gran nación, es decir, la construcción de una gran nación. El profeta Jeremías lo designó así para Babilonia, dijo, a ti Babilonia te dice máquina de destrucción, porque tu poder destruye la tierra. Jeremías 51:25. Pero ¿saben ustedes que la palabra de la que tradujeron máquina también se puede traducir como montaña? De tal manera que podríamos leer, a ti Babilonia te dicen montaña de destrucción, porque tu poder destruye a la tierra. Parece ser que se levantará, surgirá, se formará, se gestará la formación de una nación tan poderosa como lo fue en el pasado Babilonia o el Imperio Romano. Algunos le llaman la resurrección de los romanos, en donde estos buscarán incidir de manera poderosa sobre la vida, la economía, la moral, la libertad de las demás naciones. El mundo gentil, por ejemplo, será muy influenciado por esto. Algunos veían a la Unión Europea como esto, decían, es que la Unión Europea, ya ven que la Unión Europea era la fusión de muchos países donde existía una sola moneda, una sola economía, donde las fronteras eran muy abiertas y la gente podía viajar. Decían, no, pues la Unión Europea lo que va a hacer en un momento dominar al mundo. Como le decían Pinky Cerebro, van a dominar al mundo. Pero se ha visto que no es la Unión Europea, porque la Unión Europea ahora se está dividiendo, se están saliendo de ahí, cada quien está tomando como sus canicas y se están saliendo. Pero parece ser que en el futuro habrá la fusión, la creación, la formación de una nación, de un pueblo, de un gobierno que incidirá sobre el destino del mundo. Y parece ser que quien estará al frente de ese gobierno será el anticristo. Porque su misión será pues, destruir, dominar, bajo el control, primero bajo el control y después bajo el yugo comercial. Dice ahí en el verso número 9, y la tercera parte de las naves fue destruida. La acuacultura es una industria muy redituable. Nosotros vivimos del consumo, nosotros consumimos productos del mar y hay gente que vive de comercializarlos. Entonces, obviamente, tiene que ver con la cuestión del comercio,
de que ellos van a capitalizar muchos de los aspectos del comercio para poder tener dominio económico sobre las demás naciones. Y esos dominios van a traer resultados catastróficos sobre las otras naciones que no estén adheridas o que no formen parte de esta nueva nación que se forma. Esta es la interpretación simbólica y literal en relación a la segunda trompeta. La tercera trompeta, dice verso 10, y el tercer ángel tocó la trompeta. ¿Qué dice que sucedió cuando sonó la tercera trompeta? Dice, se cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Obviamente no es una estrella. Obviamente no es una estrella. O sea, yo creo que lo que vio Juan se le figuró, se le asemejó, o la mejor palabra que le pareció utilizar para describirla sería estrella. ¿Por qué? Porque una estrella mide 1000 veces más que un planeta. El Sol mismo es una estrella, entonces no podría caer una estrella en nuestro planeta. Lo que debió haber caído es un meteorito. Lo que debió haber visto era la entrada de un cuerpo celeste que penetró por nuestra atmósfera, y como ustedes ya saben que cuando tiene contacto con los gases y los vapores de nuestra atmósfera, inmediatamente entran en combustión y empiezan a arder, literalmente. Y entonces eso es lo que muy probablemente pudo haber visto Juan, y lo estaba describiendo de la forma como una estrella. Y nosotros sabemos que a lo largo de nuestra historia ha habido visitas o momentos en donde han caído muchos meteoritos, y que dependiendo de su tamaño ha sido el daño que han causado. Obvio, si es un meteorito pequeño, son meteoritos pequeños, estrellas fugaces, el daño es mínimo. Pero si es grande, el daño es grande. De ahí, por ejemplo, la famosa teoría de la extinción de los dinosaurios. Dentro de la hipótesis evolutiva se dice que cayó un gran meteorito de grandes dimensiones en la península de Mérida, y que fue de tal impacto y de gran tamaño que generó una gran cantidad de humo y nubes que cubrieron literalmente los rayos solares, y repercutió poderosamente en la vida de los animales, acabando con ellos. Nosotros no podemos vivir sin la luz del sol, porque si no, no sintetizamos la vitamina D. Además de que las plantas, los animales, todo lo demás no puede producir. Pero aquí dice que este meteorito, si es que va a ser así, será algo parecido, porque dice que cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. O sea, este meteorito del que menciona la tercera trompeta caerá en la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y además le da un nombre. Verso 11 dice, y se llama, ¿cómo? Ajenjo. ¿Qué significa? Amargo. Y significa amargo porque tiene la finalidad de contaminar y de producir amargura en las aguas que contaminan. Por lo que se supone que ese meteoro desprenderá materiales radioactivos a estos cuerpos de agua y los contaminarán. Y quienes consuman de estas aguas, obviamente enfermarán y obviamente morirán. No sé si alguien de aquí ya tiene la oportunidad de ver una serie que se llama Chernobyl. Si no, les recomiendo que la vean. Le echan muchas flores, dicen que es lo mejor que ha habido. La verdad está interesante, pero pues he visto cosas mejores. Pero está interesante la serie de Chernobyl. Habla precisamente de lo que sucedió en esta planta nuclear allá en la ex Unión Soviética, sobre todo los efectos devastadores que tuvo en la población, y de cómo a día de hoy la gente no ha podido regresar porque todavía sigue habiendo mucha radiación en el ambiente. Pero lo curioso del caso, mis hermanos, es que ¿sabe usted qué significa la palabra Chernobyl? Ajenjo. Significa ajenjo. Eso significa la palabra Chernobyl. Y entonces, por eso suponemos con mucha seguridad que lo que dice aquí de esta estrella o este meteoro que cae del cielo y de que cae sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas, y cuyo nombre es ajenjo, y que convertirá esas aguas en ajenjo, y que por lo tanto la gente los convertirá, pues suponemos con mucha certeza que sea material radioactivo. Ahora, eso es en lo literal. ¿Qué sería en lo simbólico? Un liderazgo unificado y mundial. Un liderazgo unificado. Adelantándonos un poquito a lo que nos mostrará el libro de Apocalipsis, hay tres figuras importantes que tomarán el control de las sociedades en el mundo. El anticristo, de quien ya lo mencionamos, el falso profeta
y la bestia. Son tres personajes importantes. De este último, la bestia, se le relaciona generalmente con los aspectos religiosos y espirituales. Es decir, a lo mejor el anticristo es un líder político, pero la bestia tendrá que ver con los aspectos religiosos y espirituales, ya que mañosamente fusionará lo religioso con lo político. Aquí en México, por ejemplo, estamos duro y dale la libertad entre el Estado y la Iglesia, que se lo debemos a don Benito Juárez. Que no, gracias a Benito Juárez, que es el santo de los protestantes, porque dividió el poder de la Iglesia y el poder del gobierno, diciendo son dos cosas distintas, no se pueden mezclar. Y hay una pugna, ha habido una pugna a lo largo de todo ese tiempo, porque obviamente hay gente que no puede separar una cosa de la otra, y a veces su moral y sus principios lo quieren llevar a un plano de lo político. Y hoy en día pues hay muchas discrepancias sobre algunos símbolos de que quieren volver a fusionar los valores religiosos, por ejemplo la famosa cartilla moral, ¿no? Que ahora algunos grupos evangélicos se están uniendo para distribuirla, y nuevamente como que se quiere volver a meter el ambiente de lo ¿cómo se llama? De lo religioso en lo político, ¿no? Lo que pasó con el líder de la luz del mundo, que si le hicieron un homenaje en Bellas Artes, de que se le entregaron un reconocimiento, de que si la gente del Senado le aplaudió, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos como muy claro esto. En los países del Oriente, por ejemplo, los árabes y tal vez a los chinos y todos ellos, para ellos está tan fusionado la fe y la política que ellos no conciben como dos mundos distintos. Pero lo interesante del caso es que en el futuro, cuando suene la tercera trompeta, llegará un líder tan carismático que se le denomina aquí como la bestia, por lo sanguinario, por lo arrojado, por lo violento de sus acciones, que llegará a un punto en donde convencerá al mundo de que lo mejor que puede suceder es la fusión entre lo religioso y lo político. O sea, que será lo mejor, volver a tomar valores espirituales para tratar asuntos políticos. Ahora, olvidándonos un poco, yo sé que es difícil porque somos cristianos, estamos en la iglesia, estamos estudiando la Biblia, pero mucha gente estaría de acuerdo en eso, que vuelvan a enseñar valores espirituales en las escuelas, que vuelvan a enseñar valores espirituales, que haya valores espirituales en los trabajos. ¿No? Pues, ¿qué tiene de malo? El problema no es qué tiene de malo, el problema es qué valores espirituales, o los valores espirituales de quién van a enseñar. Yo conozco una escuela donde a los niños materia obligatoria es yoga y meditación, y son valores espirituales, y el niño, pues para empezar tiene que pensar muy bien si meter a su hijo en su escuela, pues es porque le van a enseñar la trascendencia del alma, si le van a enseñar el valor del zen, si le van a enseñar la localización de los puntos incisivos del chakra y no sé cuántas cosas. Por eso dije, dependiendo de qué valores espirituales les van a enseñar a nuestros hijos en las escuelas. Pero a eso se refiere la tercera trompeta cuando dice cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Cuando dice que incide sobre los ríos, se refiere a la humanidad, a la sociedad. Y cuando dice en las fuentes de las aguas, se refiere a otros gobernantes de menor rango, tal vez otros presidentes, primeros ministros, políticos o senadores que estarán de acuerdo con esa ideología. Estarán de acuerdo con esa ideología. Y entonces el poder y el gobierno de la bestia se empezará a instalar en la tercera parte del mundo. Que espero que también no sea la misma tercera parte donde cae la tormenta, ni la tercera parte donde está haciendo erupción un volcán. Pero bueno, eso a mí me gustaría que así fuera. Y por último, la tercera, cuarta trompeta. Este es como el tercer, cuarto informe de gobierno. No, la cuarta trompeta es la trompeta en contra del universo, verso número 12, dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta. Se van dando cuenta cómo estas trompetas, como bien estos juicios que se anuncian con el toque de trompeta, ha sido sobre la creación, la tierra, el mar, el cielo y el universo. En esta cuarta trompeta habrá repercusiones en el cosmos, el sol, la luna y las estrellas. Pero no deberíamos sorprendernos, porque Jesús mismo anunció eso en Lucas 21 cuando dijo, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de la gente, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O
¿Quién de aquí no ha visto una tormenta? Aunque sea en televisión, todos hemos visto. Y nos la podemos imaginar. Otra vez hemos estado en una tormenta. Decía yo hace un rato, creo que hemos visto por lo menos una fotografía o algún documental de la erupción de un volcán abajo del mar, o tal vez de cómo la lava va cayendo en el mar y cómo se va enfriando. Creo que eso lo hemos visto, no lo podemos imaginar. Creo que nos podemos imaginar o hemos visto fotografías de asteroides o de meteoritos entrando a nuestra atmósfera y cayendo en nuestra Tierra y causando algún daño. Eso también no lo podemos imaginar. Pero lo que no nos podemos imaginar, porque no lo hemos visto nunca, y tal vez es lo que dice Jesús, que por eso trabajará tanto terror en nosotros, es cuando el juicio sobre el universo sea visible y palpable a todos y cada uno de nosotros, pero que nunca lo hemos visto. Dice ahí, y fue herida la tercera parte del sol. ¿Cómo sería la tercera parte del sol? Y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscurezca la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Alguien de aquí se puede imaginar cómo se afectará la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas? Yo no me lo puedo imaginar. Pero me imagino, eso sí me lo imagino, que si de pronto miramos hacia el cielo y vemos la mitad del sol prendido y la mitad del sol apagado, o vemos media luna porque ya no existe, o algo raro, así, extraño sobre nuestro universo, realmente diríamos, algo está pasando. Algo está pasando, algo está sucediendo en el universo. Y si de pronto se apagan las luces del día, que hoy quiero son más o menos las 12:25, y de pronto se va la luz, no la luz eléctrica, sino la luz del día, yo creo que más de uno entraría flaco. No sé cuántos de aquí participaron en un simulacro por lo del 19 de septiembre. Bueno, déjeme decir que hay gente que tan solo con el solo hecho de escuchar la alarma sísmica sintió pánico. Y eso que estamos hablando de un ensayo o de un simulacro. Ahora imagine usted que de pronto, de la nada y de forma repentina, hay oscuridad. Pero si son las 12 del día, pero hay oscuridad. O hay parcial oscuridad. O no hay una oscuridad plena, pero de pronto no es que se nubló, sino de plano, hay una patente oscuridad. Una patente oscuridad. Realmente, hermanos, cuando empecemos a ver esta serie de manifestaciones y veamos ya la del universo, tengamos que decir, híjoles, ahora sí, el final está cerca. Ahora, esto es en lo literal. ¿Cómo será en lo simbólico? Puede ser que los cuerpos celestes como el Sol, la Luna y las estrellas son considerados formas de gobierno, como presidentes, primeros ministros o reyes, aunque ya no hay muchos. Y que ellos, así como el Sol, la Luna y las estrellas perderán su brillo, perderán su poder, del mismo modo ellos perderán su influencia sobre los países que gobiernan. Decíamos hace un rato, nos parece extraño, nos parece absurdo que de pronto, digamos, nacerá una gran nación bajo el liderazgo de un personaje carismático y de alta influencia. Y de pronto nos parece absurdo no solo eso, sino absurdo que los demás países se amotinen alrededor de él como para apoyarlo, como para respaldarlo, como para darle un voto de confianza, un espaldarazo y decir adelante. Nos parece como extraño eso. Pues si es cierto eso, quiere decir que muchos gobernantes doblarán sus economías y sus gobiernos a ese gobierno mundial. Que muchos gobernantes, reyes o primeros ministros, cederán su influencia a ese gran gobernante y dirán, haz con nosotros como mejor te parezca, y permitirán que la ideología y que el pensamiento de ese líder mundial influya sobre las demás naciones. Y perderán mucha influencia en el dinero, en la salud y en la educación. ¿Ustedes han escuchado hablar de la ideología de izquierda y la ideología de derecha? Sé que no son políticos, pero lo hemos escuchado. Es que los del PAN son de derecha. Es que los de Morena son de izquierda. Bueno, hay quienes dicen, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, soy libertario. Los libertarios, bueno, si algún día tienen la oportunidad de escuchar a Gloria Álvarez, los libertarios dicen, ellos proponen el libre comercio. Pero además del libre comercio, ellos proponen la reducción del gobierno. Ellos dicen, tenemos que reducir el gobierno a lo mínimo. No tiene que haber un gobierno
que nos diga que lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que reducir el gobierno para que tenga menos influencia en los ámbitos de la economía, la educación y la salud. Y a mí me parece interesante la postura de Gloria Álvarez cuando dice: un gobierno no debe dominar la educación. Un gobierno no debe decir qué debe aprender la gente, sino la gente debe decidir qué quiere aprender. En países como Finlandia, Suecia o Noruega no existe la educación pública. El gobierno no establece los programas de educación del pueblo, sino la iniciativa privada. Y cada quien se paga lo que quiere. Claro, el gobierno lo que hace es dar bonos de educación, es decir, ¿tú dónde quieres estudiar? No, yo quiero estar en el Colegio Madrid. Bueno, ahí está tu bono. Eso es lo único que hace el gobierno, da el dinero para que cada quien escoja donde quiera. Bueno, les platico esto, porque ellos están pugnando porque algún día el pensamiento de los libertarios se imponga como una forma de gobierno. Pero la Apocalipsis dice que no va a ser así. Dice que no va a ser así. Tristemente no va a ser así. Al contrario, cada vez más los gobiernos tendrán mayor injerencia en la decisión y en la vida de las personas. Y nosotros no nos damos cuenta cómo es así, mis hermanos. No solamente deciden qué tenemos que aprender y cuál es la historia que debemos conocer, sino que ahora nos quieren decidir cómo es un matrimonio. Ahora ellos quieren decidir es hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer. Ahora ellos dicen, nosotros lo decidimos. Ellos quieren decidir cómo es la familia. Y no solo eso, quieren decidir cuál debe ser tu conciencia. Si tú no piensas como nosotros, estás mal. Entonces te vamos a mandar a cursos de sensibilización para que aprendas cómo deben ser las cosas según nuestro ejemplo. Ya lo estamos viendo, mis hermanos. ¿Han escuchado hablar de la penalización de las terapias de conversión a las personas que quieren salir del estilo de vida homosexual? Y que son penas de cárcel y de multas por quererle a alguien cambiar su manera de pensar. Y digo, bueno, perdón. Ahora, ¿dónde queda la libertad de alguien que quiere se meter a donde lo quiera? Pero ellos quieren inclusive dominar lo que pensamos y lo que hacemos. Y ya no va a quedar más que en el rincón de nuestro pensamiento decir, esto es lo que yo pienso. Bueno, a lo que se refiere esta cuarta trompeta es de que los gobiernos se irán sujetando poco a poco, irán perdiendo brillo, irán perdiendo influencia, irán perdiendo poder, irán perdiendo dominio, y se le irán entregando a otros. Y se le irán entregando a este caso, ya sea al anticristo, a la bestia o al falso profeta. Se le irán entregando. Y ellos irán decidiendo lo que está bien y lo que está mal. Estamos ahorita como sentando las bases para que eso suceda. Ahora, para finalizar este verso 13, aún dice, oí y vi a un ángel volar por el medio del cielo. ¿Saben ustedes que ahí la palabra ángel no es ángel sino águila? No sé por qué le tradujeron como ángel, dice, pero realmente el texto tenía que decir, oí y miré a un águila volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. ¿Qué está diciendo? Es un lamento, pero al mismo tiempo es una advertencia. ¿De qué? De que vienen cosas peores. Ahora sí, como dicen por ahí, y dice la Biblia, vendrán cosas feas. Mira, ¿cómo lo que nos acaba de hablar está muy gacho? ¿Cómo que vendrán cosas peores? Bueno, pues eso es lo que dice esa águila o ese ángel cuando dice, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de las trompetas que están para sonar de los otros tres ángeles. Pero como yo sé que este ya fue muy perturbador, lo vamos a dejar hasta aquí, acerca de los cuatro trompetas de Dios. Los efectos de las trompetas parecen ser la respuesta a la oración de los mártires de la fe, según el verso 1 al 5 del capítulo 9. Desde luego que las imágenes aquí descritas son perturbadoras y casi a nadie nos gusta pensar en eso. Y entendemos entonces a gente como Jesús Andrea Romero que le incomoda saber y decir este tipo de cosas. Por eso mejor las omite, porque no son populares, porque no son libres y prefieren enfocarse en el Jesús de la gracia. Entiendo su punto, pero al final de todo no fuimos llamados a dar nuestra opinión en el mensaje de Dios. Es decir, no lo puedo decir, Señor, eso no lo puedo decir. No, también lo tenemos que entender. Tenemos que transmitir el mensaje del Señor lo más exacto posible. Pues los anuncios de los juicios de Dios deben tener un efecto en nosotros.
Y por lo menos hay 5 efectos que deben generar en nosotros los juicios de Dios. El primero de ellos, nos debe generar bien. ¿Para qué? Para que reevaluemos nuestra vida. ¿Hemos estado viviendo bien acorde a los principios del reino de Dios? Segundo, para que ordenemos nuestras prioridades, para que pongamos lo más importante primero y dejemos de lado lo demás. A veces le damos demasiada prioridad a lo banal y a lo temporal. Ayer dieron con bombo y platillo el nombre de la primera persona que se compró el iPhone 11 Pro en México. Y ven al pobre hombre ahí feliz, contento, de alzando su teléfono de 36,000 pesos. Y yo comenté, ¿y eso qué? ¿Ustedes creen? Él se puede gastar lo que quiera, no sé cómo se lo obtuvo, yo no sé si vendió un riñón, si vendió a sus hijos, si vende placer en las esquinas, no sé qué haga el Señor. Pero realmente a mí me deja claro que las prioridades de Él no son ni su salud, y bueno, dirán algunos, es que era por eso un riquillo, perdón, a lo mejor se puso en base a la apariencia, pero se veía bastante piñacato el Señor, como para decir que era Carlos Slim comprando un teléfono de 36,000 pesos. Yo nomás digo, los juicios de Dios nos ayudan a reevaluar nuestras prioridades y decir qué es primero, qué es realmente lo más importante. Tercer efecto, hermanos, nos corrige. Una vez que hemos cambiado el orden de nuestras prioridades en la mente, esto nos lleva a hacer cambios en nuestro andar, a hacer ajustes en nuestra manera de vivir y decir, tenemos que hacer las cosas distintas. Hace rato hablaba yo un poquito sobre el cambio climático y decir, en verdad, se vienen estas cosas tan terribles. Bueno, eso no significa que yo no pueda hacer algo para cambiar cosas, apagar la luz, gastar menos agua, contaminar lo menos posible. Eso es tan solo un ejemplo de las muchas cosas que podemos hacer cuando cambiamos nuestras prioridades. Y cuarto, nos ubica en la realidad de Dios. Nos aleja de las vanas ilusiones y fantasías. Nos recuerda que somos limitados y finitos, de que nuestra vida es frágil y que en cualquier momento se puede terminar. Y quinto, y este es el más extraño de todos, los juicios de Dios nos consuelan. ¿Cómo es que nos consuelan? Porque nos enseñan que así como hay ira, hay bondad. Y así como hay enojo, hay paz. Dijo el profeta Habacuc, en la ira, en tu ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Habacuc, capítulo 3, verso 2. Y Isaías, dice que a Dios no le gusta enviar juicio. Él lo considera como la obra extraña, pero que a veces es necesario, porque lo que Él no busca es destruir, sino lo que Él busca es convertir. Es increíble. La idea no es solo asustarnos con el detalle del encuentro. La idea es convertir. Yo no sé si el juicio de Dios es hoy, si comenzará hoy o ya comenzó, o si es paulatino, o si llevará tiempo que se establezca. Pero mientras sea pega, pues ya avanzando, yo tengo que evaluar mi vida y decir lo que acabamos de ver. Evaluar mi vida, establecer mis prioridades, corregir mi andar cristiano y pensar que Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Y su bondad va más allá de las circunstancias que vivimos. Amén. Vamos a hablar de que nos vamos a dar parte de Padre Santo, te doy gracias en este día por la palabra que nos das y la oportunidad de exponerla y rogamos que se cumpla el objetivo, el propósito, la misión, la tarea, Señor, para la cual tú vas a enviar. Te doy muchas gracias porque te manifiestas, pese a quien utilizas como instrumento para mostrarte. Pero lo que más realmente importa es que cada uno de nosotros escuche la voz de Jesús, hablándonos e indicándonos el camino por el cual debemos andar. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.